La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube, sean bienvenidos una vez más a esta transmisión de este culto familiar. Para la consideración del tema, este día se encuentra con nosotros nuestro hermano David González González, titular de la Secretaría Técnica de este presbiterio y pastor titular de la Iglesia Lirio de los Valles en Armería. Le invito a que me acompañe a hacer una oración y pongamos así delante de nuestro Dios nuestras vidas y que su palabra trascienda nuestros corazones. Oremos. Padre, te doy gracias en este día por cada familia representada de este presbiterio Colima, Michoacán. Cada hogar, Señor, que sabemos que tú te mueves en medio de nosotros y necesitamos tu palabra de verdad. Una palabra que asista al corazón y la mente y que siga guiando el hogar a cada uno de los integrantes de nuestra familia. Oh Padre, para que así, en unidad, podamos vivir agradables a ti. Pon tu mano de poder, Señor, también, y guía a tu siervo. Bendice su vida, su hogar, su familia. Tómalo en tus manos, Señor. Que tu palabra por tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestras vidas, hable en nuestros corazones. Y en ellos, Señor, sea glorificado tu nombre y nuestras vidas reciban bendición y se dispongan, Señor, para hacer aquello que tú quieres que hagamos. Oh Padre, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Adelante, hermano David. Bienvenido. Paz de Dios, hermanos del presbiterio y a todos nuestros amigos que nos siguen por las diferentes redes sociales de nuestro presbiterio. Les saludamos en el amor del Señor con un abrazo fraternal. Estamos nuevamente con ustedes para tratar un tema muy hermoso ahí de nuestros temarios familiares. El tema general que estamos tratando en este trimestre, modelos bíblicos familiares. Y hoy nos toca compartir con ustedes la familia piensa y lee. Y algo muy básico el título, pero yo creo que algo bastante complejo para sobre todo la idiosincrasia mexicana, porque si hay algo que no nos gusta hacer a los mexicanos es leer. Entonces yo creo que es un reto para todos y cada uno de nosotros en esta mañana y todo el tiempo, ¿no? Vamos a leer el libro de Josué en su capítulo número 1, verso 8, y después de esta lectura de un texto muy conocido, hacer una breve oración por este tema y por cada uno de nosotros, que el Señor nos ilumine con la luz de su palabra hacia dónde tenemos que ir marchando, no solamente de manera personal, sino también de manera familiar, al momento de escudriñar y estudiar la Escritura. Dice Josué 1:8 de nuestro tema, pasaje bíblico: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Son las palabras de parte del Señor para Josué cuando empezaba su ministerio. Hagamos una breve oración, hermanos. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este día, Señor, te pedimos con todo el corazón, tú que eres el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. En este día, Señor, des la bendición a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales y a todos aquellos hermanos y hermanas que día a día, Señor, se conectan para seguir estos temas tan hermosos que tenemos en nuestros temarios familiares. Y ayúdanos, Señor, no solamente a seguirlos, sino también, bendito Padre Celestial, a ponerlos en práctica y a ponerlos por obra. Ayúdanos, Señor, en este tema que nos habla de leer, de escudriñar, de atesorar lo que es tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo, te lo estamos implorando y pidiendo, Señor, siempre tu ayuda. Amén. Bueno, hermanos, el tema nos maneja, como bien lo sabemos, una verdad bíblica aplicada.
la verdad bíblica, basado en Josué 1:8, la palabra de Dios enseña cómo conocerle, pero necesitamos leerla y comprenderla. En la palabra de Dios está la mente de Cristo, en la palabra de Dios está la voluntad divina para cada uno de nosotros. Pero cómo conocer la mente de Cristo, cómo conocer la voluntad divina, entre muchas otras cosas que el Señor nos marca en su palabra, solamente leyéndola. No puedo yo ir al Señor en oración, ¿sí?, argumentando alguna promesa si no conozco esa promesa. Y la única manera de conocer esas promesas que el Señor ha dado a través de su palabra, pues es leyéndola. Y de ahí, hermanos, que es algo que nosotros hemos dejado de lado, la lectura. La lectura es algo que a veces escuchamos decir, hermanos, no puedo dormir y me pongo a leer la palabra de Dios. Y lo usan como somnífero. Y pues la palabra de Dios no es ningún somnífero. Como veremos en un momento más, la palabra de Dios es lámpara. Ella despierta, ella nos mantiene alerta, ella en lugares de oscuridad nos es luz, no somníferos. Entonces eso debemos de quitarla de la mente de nuestros hermanos cuando opinan de esta manera acerca de la lectura de la palabra. Por citar un ejemplo, amados hermanos, la verdad bíblica aplicada dice que la palabra de Dios nos enseña a pensar para ser fructíferos en lo personal y en lo familiar. La nueva versión internacional maneja Josué 1:8, lo traduce como: recita siempre en el libro de la ley y medita en él de día y de noche. De día y de noche. Dice, Josué leyó la palabra, eso es algo indiscutible, la estudió. Desde el primer capítulo del libro de Josué vemos cómo él atesoró las palabras que el mismo Señor le estaba dando a él antes de empezar su ministerio como portavoz delante del pueblo de Israel y de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Se ve que Josué aplicó la palabra a su vida, ¿sí? Meditó en ella de día y de noche. Si usted lee todo el libro de Josué, es una persona que absolutamente en todo lo que hizo puso primero al Señor, ¿sí? No dio un paso adelante sin antes consultar al Señor y su palabra, ¿sí? Y en la vida de su familia también se vio que fue un reflejo favorable y gratificante, pues si bien recordamos la misma nueva versión internacional de Josué 24:15, dice y declara, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Algo que cambia ahí es mi familia. En la revisión 60 dice mi casa. Entonces aquí acentuamos la palabra familia. Leer la Biblia, como primer punto de este tema, hermanos y amigos, leer la Biblia no es un libro anticuado, ¿sí? No es un libro pasado de moda, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Así lo dice la bendita palabra del Señor. Leer la Biblia debe de ser una decisión vital que toda familia debe tomar. ¿Cómo leerla y en dónde leerla? Hermano, donde ustedes quieran. Un ordenador como el en el cual estoy parado al frente, un teléfono inteligente, pero también en la bendita palabra de Dios. La Biblia está en audiolibro, o sea, hay muchos medios de gracia que el Señor ha puesto para que estemos nosotros constantemente adentrándonos en ella, de tal manera que no tengamos justificación para decir no tuve tiempo, ¿sí? O no tuve la oportunidad de leerla. Así es de que, hermanos, es una decisión vital, ¿sí? Y cuando decimos vital es porque estamos diciendo que es vida lo que se agrega a nuestra vida espiritual, física, al momento de estar estudiando la palabra de Dios. Y Nehemías, ¿sí? En su capítulo número 8, ¿sí? En el versículos 3 al 8, dice la palabra de Dios que Esdras leyó la ley a todo el pueblo
Y veamos esta parte tan importante que debemos de tener nosotros, tomar en cuenta el momento de leer la palabra de Dios, ¿sí? Dice el verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, ¿sí? Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, dice la bendita palabra del Señor. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y dice el verso 8, y leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En esta parte podemos ver, y haciendo referencia a este primer punto, de que es vital que leamos, no solamente nosotros de manera personal la palabra de Dios, sino con nuestras familias, vemos cómo Esdras, hermanos, lee la palabra de Dios. Ellos, en el mes séptimo, dice el primer versículo del capítulo número 8, dice que Israel estaba en sus ciudades, dice, y se juntó todo el pueblo, ¿sí? Y pidieron escuchar a la ley, ¿sí? Dice, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y esto es lo importante, ¿sí? La palabra de Dios para el pueblo de Israel, ¿sí? Era de suma importancia y estaba en primer lugar, ¿sí? Dentro de sus quehaceres, ¿sí? Si ustedes recordarán, en donde está el Shamá de Israel, de Deuteronomios capítulo número 6, ¿sí? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, hablando de la palabra de Dios, hablando de ese libro de la ley, ¿sí? Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo esto, vemos la importancia que el pueblo de Israel desde niños le daban a lo que la palabra de Dios tenía para todos ellos. Algo que deberíamos de imitar nosotros, ¿sí? A el pueblo de Israel, tener en esa alta estima la palabra de Dios. Y vemos que algo interesante dice que Esdras comenzó a leer, ¿sí? Hoy tenemos proyectores, tenemos muchos medios de gracia que el Señor nos ha dado para hacer más interesante una escuela dominical, para hacer más interesante un culto, para captar todos los medios que hay de aprendizaje en la congregación que tenemos, ¿sí? Pero si se fijan, hermanos, Esdras dice que simplemente estaba en un púlpito más alto donde podía ver a todo el pueblo y dice que desde la mañana hasta el mediodía leyó la palabra de Dios y dice que ninguno se le durmió, dice que ninguno se aburrió, dice que todos ponían el oído y estaban atentos. Y nosotros, hermanos, qué pesado es leerla 15 minutos, leerla 20 minutos. No se diga media hora, ya es mucho. Hermanos, si comparamos esa media hora a la eternidad con Dios, el Señor nos pedirá cuentas y le saldremos debiendo. Si Él nos hace una ecuación matemática muy básica, nos dirá, pues no leíste casi nada mi palabra. Entonces, hermanos, veamos cómo el pueblo de Israel ahí, desde la mañana hasta el mediodía, estuvieron atentos. Y algo importante, hermanos, después de que ellos escucharon la palabra, después de que la entendieron, después de que la atesoraron, en el tema no está. Pero después de que escucharon todo esto, en el capítulo número 9 del mismo libro de Nehemías, después de escuchar la palabra y de que la palabra tuvo todo su efecto en el corazón del pueblo de Israel, los israelitas confesaron sus pecados.
pero porque la palabra de Dios tuvo todo ese efecto en ellos, hermano. ¿Sí? A veces nosotros queremos que nuestros hijos vayan al culto, que nuestros hijos honren a Dios con sus palabras, con su vista, con su oído, hermanos, con sus sentidos en general. Queremos que honren al Señor con esto, pero si no les leemos la palabra, esto no va a pasar y esto no va a suceder. Y mucho menos si no nos ven a nosotros como padres, cabezas de familia hacerlo, pues si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer ellos, hermanos, no lo van a hacer ellos, ¿sí? Entonces, tratemos, hermanos, de hacerlo en comunidad, en familia, ¿sí? Con nuestros hijos, ¿sí? Tal vez tu hijo está pequeño y no alcanza a leer la palabra de Dios, o tal vez él sí no puedas captar su atención 15 minutos, 30 minutos, pero lee un minuto con él, una porción de la escritura, memoricemos textos pequeños con ellos, ¿sí? Los niños, el Señor les ha dado una inteligencia tremenda, ellos tienen la capacidad de memorizar esos textos, así es de que dice la palabra de Dios que no impidamos a los niños venir al Señor, dice, no impidáis a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y a veces nosotros como padres, ¿sí? Somos los primeros que impedimos que nuestros hijos vayan al Señor por medio de la lectura de su palabra, ¿sí? Hermanos, leyendo y pensando con la Biblia, vamos a la perfección. Dice el Salmo 119, versículo 105, un texto muy conocido por todos nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, ¿sí? Y ahí vayamos nosotros, y no solamente nosotros con nuestra esposa, con nuestros hijos también, niños de brazos, al conocimiento de la palabra de Dios. Proverbios, en su capítulo 6, versículo 23, dice la palabra del Señor, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida las reprensiones que le instruyen. Gloria sea nuestro Dios. El mandamiento, la palabra de Dios, es lámpara que luce y arde con el aceite del Espíritu Santo en nuestros corazones, hermanos, ¿sí? Es como las lámparas del santuario y es como aquella columna de fuego en el desierto que guiaba a Israel, hermanos. No solamente ha de ser luz para nuestros ojos, a fin de que disfrutemos de un bello panorama, ¿sí? Sino para nuestros pies también ha de ser luz, a fin de que sepamos dónde hemos de poner nuestro pie. Y para nuestra senda, hermanos, para que no nos extraviemos. Eso es lo que habrá de ser la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Textos bíblicos que nos amplían el concepto de lo que es estudiar la palabra de Dios, de leerla, ¿sí? La palabra de Dios nos da conocimiento. Oseas 4:6 dice de manera que aprendamos nosotros lo que le pasó al pueblo de Dios por apartarse del estudio de la palabra. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Conocimiento de Dios mismo, ¿sí? Isaías 55:8-9 nos habla de la sabiduría que el Señor nos da a través de la lectura de su palabra, ¿sí? Romanos 8:39 nos da convicción en nuestro corazón. Gálatas 5:22-23 va formando el carácter, ¿sí? Del cristiano y de nuestros hijos. Gálatas 5:22-23, en algún momento se los decía a los alumnos del instituto, estamos tan acostumbrados a que el mundo eduque a nuestros hijos, ¿sí? Y a nosotros mismos nos ha educado el mundo antes que la palabra de Dios y ideas humanistas, ¿sí? Y cuando viene algo que nos exaspera, algo que nos enoja, cuenta hasta 10. Y les decía a los alumnos del instituto, el cristiano no cuenta hasta 10. El cristiano, como dice aquí, Gálatas 5:22-23, forma nuestro carácter y ahí está del 1 al 10 que tenemos que contar como cristianos. Amor, gozo, paz, paciencia. Fruto del Espíritu, termina de decirlos de memoria y el enojo tiene que bajar. Tiene que darnos ese carácter, el Señor, ese dominio propio. Pero nosotros, el cristiano no cuenta hasta 10. El cristiano, ahora sí que dice de memoria los frutos del Espíritu, pero si se lo sabe, si lee la palabra. Entonces,
es ahí la invitación, hermanos. Ocupados en la lectura, ocupados en pensar bien. El apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo número 4, versículo número 13, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, joven predicador, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿sí? Y a veces nosotros, y hablando como padres, hermanos, como padre de familia que soy también, primero exhortamos, ¿sí? No leemos y no enseñamos. Y si se fijan el orden que le establece el apóstol Pablo a Timoteo, no le dice, empieza a exhortar, empieza a llamar la atención. Primero le dice, ocúpate en la lectura. Primero nosotros, ocúpate en la lectura, ve de qué te vas a alimentar. Dice, después, cuando sea necesario, la exhortación, abre el paréntesis, la exhortación, lo cierra y dice, y enseña, que es lo correcto. Y ese es el orden que debemos de seguir nosotros, hermanos. Tomemos el consejo, ¿sí? Tomemos el consejo sabio y trasladémoslo ahora a nuestros hijos, a nuestra casa, ¿sí? Filipenses 4:8, intermedios, jóvenes, secundarios, niños, ¿sí? Dice Filipenses, el mismo apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, dice que si hay virtud alguna, ¿sí? Algo digno de tenerlo en el pensamiento, dice algo digno de tenerlo en el corazón, dice en eso pensar. Así, hermanos, que intermedios, jóvenes, secundarios, niños, ¿sí? Todos pueden ser intermedios de virtud que puedan conmover al mundo en medio del cual están, en su escuela, ¿sí? En sus negocios, si nuestros jóvenes ya están trabajando, en sus trabajos, en sus empresas, ¿sí? Que vean en ellos el reflejo de hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, que han sido educados conforme a la palabra de Dios y que son ávidos lectores de ella, ¿sí? Muchos creyentes pierden tiempo en tratar de entender el por qué Dios hace una cosa u otra. No tratemos de entenderlo, hermanos. No tratemos de entender por qué esta pandemia, ¿sí? No sé, esta pandemia, hermanos, en el hacinamiento, ¿sí? Nos permitió pasar más tiempo en nuestra casa. Yo pudiera preguntar, ¿cuántos libros de la Biblia leímos? ¿Sí? O si en esta pandemia, que ya lleva más de un año, ya leímos la palabra de Dios una vez, completa. Son cosas que debemos de pensar, y en algún momento escuché un pastor que decía que esta pandemia lo que nos dejó claro, hermanos, ¿sí? No es que no tuviéramos el tiempo, porque el tiempo lo tenemos, ¿sí? No tuvimos disposición, no hubo entrega para que nosotros pudiéramos estar, ¿sí? En esa lectura de la palabra de Dios y en otras muchas cosas espirituales que nos ayudan en nuestra vida. Asimilemos esta enseñanza, hermanos. El Señor guardará nuestra paz si nuestro pensamiento persevera en Él, ¿sí? Pensemos, leamos y aprendamos del Señor Jesús, siempre, ¿sí? Que en nuestro hogar, ¿sí? Que en nuestra casa, ¿sí? El superhéroe no sean los Avengers y no sea un superhéroe sacado de algún cómic, ¿sí? Que el arquetipo perfecto que esté en nuestra casa, ¿sí? Sea nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros hijos puedan tener su mirada puestas en Él, ¿sí? Como dice San Mateo 11:29, por labios de nuestro Señor Jesucristo, aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Enseñemos este mandamiento que es de los más difíciles, hermanos, de atesorar, ¿sí? Es el mandamiento más difícil que el Señor le puso a sus discípulos. Aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿sí? No les dijo aprendan de mí que sano enfermos, no les dijo aprendan de mí que multiplico panes y peces, no les dijo aprendan de mí que calmo la tempestad, les dijo aprendan de mí que soy manso y humilde. Que eso también nosotros, a la luz de las Escrituras, podamos transmitirlo a nuestros hijos para la honra y la gloria de nuestro Dios.
Ciertamente tenemos responsabilidades de enseñar a nuestros hijos, pero no podremos hacerlo a menos que seamos aprendices de Cristo. Esto es importante, hermanos. La palabra de Dios dice que no nos juntemos con hombres perversos, con hombres malos. Y en la semana mi esposa me explicaba este texto de una manera que no lo había entendido. Y hermanos, si yo no leo la palabra de Dios, si yo no oro, si yo no voy a las escuelas dominicales o los cultos entre semana, ¿sí? Yo soy ese hombre perverso. A pesar de llamarme padre cristiano, yo soy ese hombre perverso. ¿Por qué? Porque no le estoy enseñando todas estas cosas dignas de un verdadero hijo de Dios a mis hijos. Si yo no leo la palabra, yo soy un hombre perverso porque no estoy llevando a mi hijo a los caminos del Señor, no lo estoy guiando por la senda de justicia. Lo estoy guiando por otra cosa totalmente diferente. Entonces, cuando decimos que no se junten nuestros hijos con hombres perversos, pensamos inmediatamente en amigos, en drogadictos, en pandilleros, en todo ese tipo de cosas, pero a veces el hombre perverso somos nosotros si no los estamos guiando en el camino del Señor. Cuando esto me explicaba mi esposa, me quedé, wow. Y a veces pensamos que por llamarnos cristianos, por ir a los cultos, nosotros somos hombres piadosos. Hagamos, como padres de familia, hermanos, una introspección. ¿Cómo estamos? Que el Salmo 139 pase completito el escáner por nosotros. Examíname, oh Dios, que nos examinemos, hermanos, y veamos como padres, como madres, en qué hemos fallado en la educación y en la lectura de la palabra de Dios para con nuestros hijos. El tema dice que formemos una biblioteca familiar donde nuestros hijos puedan leer, ¿sí? Donde nuestros hijos, amados hermanos, decían en algún congreso de secundarios, ¿sí? Menos face y más book, que nuestros hijos puedan leer, dice Proverbios 7, del 1 al 3, y con esto estamos terminando, hermanos. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalo a tus dedos, escríbelo en una tabla de tu corazón. Hermano, ¿dónde dice que tengamos una biblioteca? Ciertamente el texto no lo dice, ¿sí? Pero habla de atesorar, de guardar y de escribir. Todo esto está asociado a libros, ¿sí? A la Biblia, a la palabra de Dios, ¿sí? Si enseñamos a nuestras generaciones a leer la palabra de Dios, hermanos, y sobre todo a leer libros vivos, y abro aquí un paréntesis, hermanos, libros vivos es un término acuñado, hermanos, por una pedagoga inglesa llamada Charlotte Mason, y en la parte de aquí de abajo, en la descripción de este video, usted le dejaremos el link para que se pueda conectar a un podcast que ella tiene para hablarnos de lo que son los libros vivos, ¿sí? ¿Qué es un libro vivo? Es un libro que nos ofrece un tema en profundidad, ¿sí? Envuelto en una historia que se esfuerza a la mente y a la vez posee muchos detalles ilustrativos que nos proveen de alimento intelectual. Es un banquete de ideas inspiradoras, hermanos, que forjan el carácter de manera natural. Entonces, aquí en la parte de abajo, en la descripción, les dejaremos el enlace para que usted pueda escuchar esa enseñanza de lo que son los libros vivos, ¿sí? Con libros vivos y la lectura de la palabra de Dios, formaremos una familia entendida que desentrañará los tesoros escondidos dentro de la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, alentamos, ¿sí? A los que ya lo están haciendo, que lo sigan haciendo, leyendo en comunidad, en familia, la palabra de Dios. A los que todavía no lo hacen, estamos a tiempo. Nutrámonos de la palabra de Dios, alimentémonos de la palabra de Dios. Josué, el Señor le dijo, de día y de noche meditarás en ella. Así hagámoslo también nosotros. Al levantarnos y al acostarnos, meditemos en la palabra de Dios con nuestra familia. Hagámoslo de esa manera y hallaremos del Señor los tesoros escondidos que están en su bendita palabra.
Hermanos, ahí donde usted está, lo invito para que incline su rostro. Veamos si verdaderamente nosotros hemos sido asiduos lectores de la palabra, y si no lo hemos hecho, que comencemos a hacerlo, que se convierta la lectura de la palabra de Dios en una disciplina. Tal vez usted no pueda leer una hora completa, pero empiece con 5 minutos, pero empiece ya y empiece a hacerlo diario, ¿sí? Empecemos a hacerlo diario. Mi recomendación es que tome el santo libro, que tome la palabra de Dios y que hojee sus libros, disfrute el ir avanzando en sus páginas. Pero si por cuestiones de su trabajo no puede, hágalo en su celular, descargue alguna aplicación de la Biblia. Y si no puede, póngalo como audiolibro y ahí algo quedará para usted de esas reflexiones. Pero empecemos ya. Y empecemos a no ser obstáculo para que nuestros hijos se acerquen, ¿sí? Llamémosle y hagamos esa comunidad de lectura bíblica en nuestros hogares y empecemos a estudiar la palabra de Dios. Así que ahí donde usted está, oremos y digámosle al Señor: Señor, gracias por tu palabra, gracias por los sentidos que nos has permitido para poder estudiarla, para poder leerla, por el intelecto que nos has dado también para poder entenderla y por el sentimiento que está albergado en nuestro corazón para poder atesorarla. Que cada uno de nosotros podamos llevar a las plantas del Señor todo lo que el Señor, por sus medios y sus méritos, nos ha dado en la cruz del Calvario, en beneficio para todos y cada uno de nosotros. Oremos. Y ahí en esa oración, oramos también por las necesidades del pueblo del Señor, por razones obvias de tiempo. Bendito Dios, te damos gracias porque de manera muy limitada, Señor, hemos tocado ciertos textos que nos hablan de leer y de pensar y meditar en tu palabra. Tocamos a Josué, Señor, tocamos al pueblo de Israel, tocamos, Señor, al apóstol Pablo aconsejando, Señor, a Timoteo, tocamos el libro de Proverbios, que nos hablan de leer tu palabra, de escudriñarla, de atesorarla, de escribirla, de tener esa biblioteca personal en la cual nosotros nos podamos recrear intelectualmente a través de libros vivos y no solamente libros que sean mera paja. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, para ser asiduos lectores de tu palabra, para que así como Josué lo hizo, también nosotros podamos meditar en ella de día y de noche, y que también en nosotros nunca se aparte tu bendita palabra de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestro día a día, y que también podamos sembrar en el corazón de nuestros niños pequeños, aunque no sepan leer, el amor a la palabra de Dios. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, si por alguna manera, de alguna manera, como padres, como hijos, como jóvenes, como secundarios, hemos sido negligentes en el estudio de tu palabra. Aún como pastores, Señor, si poco leemos la palabra de Dios, poco tenemos que darle al pueblo cuando nos presentamos delante de ellos. Esdras se presentó delante del pueblo y llevaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Señor, hizo todo lo que tenía que hacer en el corazón del pueblo, a tal manera que el pueblo se volvió de sus pecados después de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para estar saturados también nosotros de ella y para cada día ponerla por obra. Ayúdanos para aprender de Cristo Jesús, que sea el arquetipo perfecto que tengamos, no solamente nosotros, los padres de familia, no solamente los pastores, sino también nuestros hijos, que sea el Señor Jesucristo el modelo a seguir, el modelo perfecto que tenemos a través de tu bendita palabra, y que solo lo encontraremos plasmado ahí, que en las diferentes cosas, Señor, medios auditivos, Señor, o visuales que tenemos, han deformado la figura de nuestro Señor Jesucristo, la sociedad, pero tu palabra que es verdad, ha mantenido a través de los siglos y edades la figura del Señor Jesucristo como es y como debe de estar ese mapa mental en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, en esta oración, por las necesidades de tu pueblo que tú conoces,
por todas aquellas que se plasman en las redes sociales de nuestro presbiterio, de nuestra iglesia, de guerreros de oración, Señor, y que siendo tantas, algunas se pasan por alto, Señor, pero tú las conoces. Tú eres el dueño de la tecnología, Señor, y a ti no se te escapa nada. A ti, Señor, te pedimos que obres a misericordia en esas necesidades, que tengas a bien, bendito Padre Celestial, poder responder ante esas necesidades, Señor, que tu pueblo o aquellos que no son cristianos, pero que confían en ti a través de estas predicaciones, a través de tu palabra, Señor, porque la han escuchado a través de algún amigo, esa confianza que ellos han puesto en ti, Señor, obre esa misericordia y que en su momento ellos tengan un encuentro personal contigo. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos que han escuchado también este tema y que escucharán los temas siguientes de este mes, Señor, que estamos comenzando en estos días. Permítenos, Señor, estar delante de ti todo el tiempo a través de la lectura de tu palabra. Gracias, bendito Padre Celestial, por esta oportunidad y por este privilegio que nos das de estar delante de ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, por lo demás, no me resta más que mandar un saludo, agradecerles el tiempo que nos brindan de entrar hasta sus hogares, hacia su tiempo a través de estas transmisiones. Un abrazo fraternal desde aquí para todos y cada uno de ustedes, hermanos, y sigamos adelante en el nombre del Señor. Dice el Salmo 23, a su preciosa letra, el rey David exclamaba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo fraterno desde aquí nuevamente y esperamos pronto volvernos a ver. Paz de Dios.